Bueno, mis amados, una vez más tenemos el privilegio, la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Y es por eso que quiero invitarte que abras conmigo tu Biblia y meditemos en lo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32 al 35. Juan, capítulo 6, verso 32 al 35. Lo voy a leer, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero invitarte que donde estás, juntamente con tu familia, oremos y coloquemos este lindo tiempo en las manos del Señor y pidámosle juntos al Señor que hoy habla en nuestra vida. Él tiene una palabra, Él tiene un mensaje para todos nosotros, porque Él es incluyente. Así que te invito a que inclines tu rostro y juntos oremos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, queremos agradecerte porque una vez más nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra. Hoy queremos rogarte, Señor, que tú tomes el control del lugar donde estamos, Señor, y que también tomes el control del corazón de cada uno de los que estamos aquí unidos en esta transmisión, porque hoy queremos escucharte, porque hoy, Señor, queremos que, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros sea la palabra que haya mella en nuestro corazón, Señor, sea la palabra que nos edifica, sea la palabra que nos exhorta y sea la palabra que nos guíe al propósito que hoy tú tienes para con nosotros. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo precioso. Amén, amén y amén. Bien, quiero que tengamos en cuenta el título de nuestra enseñanza de hoy, y es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Déjeme decirle que cuando Juan escribió el Evangelio, lo hizo con un fin, con un propósito muy claro. Y es que sus lectores creyeran en que Jesús es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios, el ser igual a Dios, el ser que existe desde antes de la creación. Por eso cuando miramos el capítulo 1 de Juan, versículo 1, vemos que en la introducción al Evangelio, Juan describe al Señor Jesús como el verbo que estaba con Dios, ¿sí? Y habla de ese estaba, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo es Dios desde el principio de todos los principios. El Señor Jesucristo es el escogido, el ungido de Dios, el enviado del cielo y la única fuente de vida eterna. Y algo que me llama la atención también dentro del Evangelio de Juan es cómo Juan muestra su interés de dejar en claro la preexistencia y la deidad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más lo quiero recalcar. Juan quiere expresar en su Evangelio la preexistencia y la deidad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por eso encontramos dentro del libro de Juan, la palabra yo soy. Y el mismo Señor Jesucristo declaró 7 yo soy. Uno de ellos es: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Así que vuelvo a recalcar que lo que está buscando el apóstol Juan en el Evangelio es que nosotros los lectores comprendamos que Jesús es el Mesías prometido y que Él es también el Hijo de Dios,
el ser igual a Dios que existe desde antes de la eternidad, desde antes de todas las cosas. En los evangelios, en repetidas ocasiones, nos están dando y nos están mostrando que donde el Señor Jesucristo estaba, muchas multitudes le seguían. Por eso en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 15, dice: y la fama del Señor se extendía. Muchas personas en aquella época buscaban al Señor Jesucristo por una necesidad o por un interés. Muchos acudían buscando que el Señor Jesús sanara a los enfermos. Otros acudían para que el Señor hiciese libre a los que estaban oprimidos por alguna opresión demoníaca. O como nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 6, muchos también le buscaban para que les proveyera el alimento físico. Pero si vemos, estas personas, aunque lo seguían, aunque lo buscaban, no lo buscaban con una intención clara. Por eso quiero invitarte a que le digas a la persona que está a tu lado, dile: no sigas a Cristo por lo que te pueda dar, síguelo por lo que Él es y por lo que Él representa para tu vida. Quiero que se lo repitas una vez más: no sigas a Cristo por lo que te pueda dar, síguelo por lo que Él representa para tu vida y por lo que Él es. Así que, mis amados, muchas de las personas hoy en día siguen o seguimos a Jesucristo solamente para que nos ayude en la parte económica. Otros también siguen o seguimos al Señor Jesucristo para que nos ayude en una situación laboral, para que nos ayude en un problema familiar. Y desafortunadamente, como pasa en todo tiempo, Él nos ayuda a nosotros en toda situación. Pero algunos, cuando ya tenemos la ayuda del Señor, lo dejamos y otros han vuelto atrás. El verdadero creyente, la persona que realmente es un seguidor de Cristo, sigue al Señor tanto en los tiempos buenos como también en los tiempos malos. El apóstol Pablo lo decía: yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Juan nos narra que muchas eran las personas que habían venido a buscar al Señor Jesucristo. Pero yo puedo ver en el capítulo 6 de Juan una intención muy linda, una intención muy especial en el Señor, y es que Él no quería que esa multitud que había venido a buscarle volviera a su casa con la barriguita desocupada. ¿Sabe que en la época de nuestro Señor Jesucristo, el pan era algo muy esencial en la vida del ser humano? Porque era el alimento básico de aquella época. Muchas personas, tal vez en ese tiempo, al no tener este alimento, podían morir. Y cuando el Señor ve esta situación de la multitud y que habían estado todo el día allí, no habían podido comer algo, el Señor le dice a Felipe: Felipe, necesitamos darle a estas personas alimento. Y Felipe era un estadista. Felipe le respondió al Señor: no podemos darle alimentos a todas estas personas. Es más, con 200 denarios no alcanzaríamos a comprar pan para cada una de estas personas. Juan nos narra que dentro de la multitud, Andrés, el hermano de Simón Pedro, él pudo notar algo. Él pudo notar que había un niño que tenía unos panes y unos peces. Y algo interesante, mis amados, pasó allí. Aunque era algo muy poco, dice la Biblia que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos que hicieran recostar a estas personas en la hierba y trajeron a Él aquellos panes y aquellos peces. La Biblia nos relata que el Señor Jesús bendijo estos alimentos y sucedió algo muy grande. Vino la multiplicación. Y fue tanta la multiplicación que Juan capítulo 6 nos narra de que
sobró una gran cantidad. Aquel día todas estas personas fueron saciadas en su barriguita, y cuando se sintieron saciados, ellos quisieron hacer algo o dijeron algo. Dijeron que el Señor Jesucristo era el profeta que ellos necesitaban. Es más, dice que lo querían coronar a él como rey. Cuando el Señor Jesucristo escucha esto, él se escabulle dentro de la multitud y se va al monte a orar. Y así terminó ese día. Ese día la gente terminó con su barriguita llena y se fueron a dormir. Al otro día, sí, y como nos pasa a todos, después de haber dormido toda una noche, lógicamente nos levantamos, pero también nos levantamos con la barriguita desocupada. Así que la gente una vez más dice algo: bueno, ayer fuimos donde Jesús y Él nos dio el pan nuestro de cada día. Hoy nuestra pancita está desocupada, así que vamos a buscar al Señor Jesucristo para que hoy también nos dé el pan nuestro de cada día. Y tal vez estoy especulando un poco en el tema o en el texto. Tal vez ellos pensaron: bueno, vamos donde Jesús porque hoy tendremos desayuno, almuerzo y comida. Ahora quiero que ustedes se imaginen, mis amados, esta cantidad de personas llenas de hambre buscando al Señor Jesucristo. Y eso nos narra Juan. La gente buscaba desesperadamente al Señor Jesucristo. No lo encontraban. Y dice la Biblia que ese día se enteraron que estaba al otro lado del mar y tomaron barcas y se fueron en busca del Señor. Ese día yo creo, mis amados, que era operación barriga llena. Y quiero que usted se imagine a más o menos 15,000 personas remando en barcas. Yo creo que también ese día se rompió el récord en el canotaje, porque eran muchísimas barcas atravesando un mar, ¿sí?, en busca del Señor Jesucristo. Cuando ellos llegan al otro lado, nos dice Juan que vieron al Señor Jesús y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Pero ellos hacían esto simplemente para adular a nuestro Señor. Pero yo creo que en la mente de ellos estaba: bueno, ¿cuál es el desayuno de hoy? ¿Cuál es el desayuno de hoy? Es más, yo creo que ellos dijeron: nos vamos a ir acomodando para que nos sirvan. Cuando el Señor vio esta actitud, Él en su omnisciencia pudo ver que lo que estaba haciendo la gente de aquel entonces era buscándolo, no porque ellos querían tener evidencias de que Él es el Hijo de Dios. Tampoco ellos estaban interesados en aprender de las enseñanzas de nuestro Señor, sino que ellos estaban buscándole para que Él se hiciese responsable del pan nuestro de cada día. Por eso el Señor los confronta y les dice: ustedes me están buscando porque ayer les di de comer, o sea, por sus propios intereses. ¿Sabe que como en aquel tiempo, hoy en día, muchos siguen o seguimos al Señor simplemente por nuestros propios intereses? Algunos seguimos al Señor simplemente para que haga en nosotros o en nuestra familia un milagro de sanidad. Otros siguen o seguimos al Señor Jesucristo para que nos ayude a salir de los problemas económicos que tenemos. Otros siguen o seguimos al Señor simplemente para que nos ayude en la parte laboral. Y otros, como ha sucedido en nuestra congregación, se hacen seguidores del Señor Jesucristo simplemente porque están buscando novia o novio. Y cuando encuentro el novio o la novia que venía buscando a la iglesia, bueno, ya entonces ya tengo mi milagro, así que ya dejan de asistir, ya dejan de volver. Es más, muchas veces me los encuentro en la calle y ya ni siquiera el saludo nos dan. ¿Por qué? Porque ellos venían interesados solamente en la búsqueda
de la novia. ¿Sabe, mis amados? Necesitamos realmente seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero con un amor completamente verdadero. Somos llamados a buscar, somos llamados a seguir a Cristo, no por lo que Él nos dé materialmente hablando, sino por lo que Él es. Él es el Hijo de Dios. Por eso quiero preguntarte en esta hora, ¿qué te motiva a ti a ser un seguidor de Cristo? ¿Él realmente es prioridad en tu vida? ¿Él es realmente sebetel en tu vida, tu primer amor? ¿Sabe? Mucha gente hoy en día busca al Señor Jesucristo simplemente para que Él le resuelva los problemas materiales, pero no lo buscan para alcanzar la salvación de sus propias vidas. Amados, el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos solución al pecado del hombre. Y Él no vino a darnos solución a nuestros problemas materiales. Él vino, vuelvo y repito, para darte a ti, para darme a mí y para darle a nuestra familia la oportunidad de la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo observa la actitud de estas personas, en el capítulo 6 de Juan, verso 26, Él les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Él pudo ver, vuelvo y repito, la verdadera intención que había en el corazón de estas personas. Estas personas no lo buscaban porque realmente creían en Él. Ellos buscaban, le buscaban porque querían saciar su pancita nuevamente. ¿Saben, mis amados? Los que buscan a Jesús simplemente por lo material, Dios en su bondad y en su misericordia nos da una respuesta. Pero algo que necesitamos entender es que nuestra búsqueda del Señor es realmente que Él es el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, verso 27, el Señor exhortó a estas personas y le dijo: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios al Padre. Amados, solo quien recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador personal encontrará realmente satisfacción para su alma. Pero los que buscan al Señor para saciarse, simplemente para saciarse, mis amados, siempre van a estar buscando lo material en esta vida. Y por más que busquen lo material, nunca lograrán saciar su parte interior, su espíritu o su alma. Por eso, mi amado, muchos hoy en día, su prioridad está en buscar el alimento que perece. Y el Señor quería enseñar, o nos quiere enseñar a través de la enseñanza de hoy, es que no debemos trabajar tanto por el alimento que perece, por aquello que desaparecerá. Necesitamos trabajar y buscar continuamente el alimento que da vida eterna. El alimento que perece, hablando de los bienes materiales, sí son necesarios. Son necesarios y sirven para darnos una estabilidad. Pero el verdadero alimento por el cual tú y yo debemos esforzarnos cada día es por el alimento espiritual. Es el alimento que realmente es en el cual necesitamos destinar, enfocar y por qué no avanzar cada día, ¿sí? Gastando energías por ese alimento, ¿sí? Por eso debemos ocupar cada día, vuelvo y repito, por nuestra salvación. Esa es la razón de ser de nosotros. Las cosas materiales son lindas, las cosas materiales nos ayudan, vuelvo y repito, para tener cierta estabilidad. Pero la salvación es un asunto de vida o de muerte. Y debemos estar buscando ese alimento gratuito. Debemos hacerlo
todos los días, continuamente, porque es el regalo que Cristo vino a darnos a usted y a mí. Aquellos que viven preocupados por las cosas del mundo no van a recibir lo que Cristo les ofrece. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en las cosas del mundo. Pero sabe, cuando rechazan el alimento que es Cristo, están rechazando también la salvación de sus propias vidas. Amados, si Dios hubiese querido ayudarnos a nosotros a solucionar nuestros problemas materiales, Él en su soberanía nos hubiera enviado un buen político. Él en su soberanía nos hubiera enviado un buen economista. Tal vez nos hubiera enviado un ingeniero, o tal vez nos hubiera enviado, escúcheme bien, el dueño de un buen banco para que nos dé todo el dinero que necesitamos. Pero como Dios sabe que nuestro problema realmente o nuestra necesidad es la salvación, Él nos envió a nosotros un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Juan capítulo 6, verso 40, el Señor Jesucristo dijo claramente: para que todo el que ve al Hijo y cree en Él no se pierda y sea resucitado en el día final. Amados, el Evangelio se trata de salvarse de la condenación eterna y no de tener una vida cómoda. Tener una buena vida es importante, pero no es lo esencial. Por eso en el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 al 21, el Señor Jesús dijo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. ¿Sabe? El enfocarnos en la vida terrenal, en esa vida excesiva por lo material, es una actitud de las personas que no conocen al Señor. No debe ser la actitud de una persona que realmente dice amar al Señor. Por eso quiero preguntarte en esta hora: ¿cuánto tiempo tú dedicas a diario para conocer más y más del Señor? ¿Cuánto tiempo o qué estás haciendo tú como creyente para que el reino de los cielos se extienda? No debemos vivir para este mundo. Por eso el Señor Jesús está usando este pasaje o esta metáfora o esta analogía para que nosotros podamos comprender que Él es la provisión básica en la vida espiritual del hombre. Porque no podemos tener vida espiritual si realmente no nos estamos alimentando continuamente de Él. El Señor Jesucristo entregó su vida, Él entregó todo su ser, derramó toda su sangre preciosa para que ustedes y yo tengamos vida. Él fue asesinado, Él fue crucificado en la cruz, Él tomó nuestro lugar en la cruz para que tú y yo tengamos vida espiritual. Por eso la enseñanza de hoy tiene que ver con esto: Jesús, el pan de vida. Pero ¿qué significa, escúcheme bien, que Jesús sea el pan de vida? Quiero explicarlo. Primero, significa que Él es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos. ¿Sabe? La Biblia nos dice que tú y yo somos seres tripartitos. Estamos compuestos de cuerpo, espíritu y alma. Y así como nuestro cuerpo físico, escúcheme bien, necesita nutrientes para estar bien, el Señor Jesucristo es la provisión de Dios para nuestro espíritu, para nuestra alma. Él es Cristo, la única persona que puede satisfacer
realmente nuestro ser interior. Preocuparnos por el pan diario de cada día no es malo, pero no es lo esencial. Preocuparnos por el pan de cada día, mis amados, simplemente va a hacer que nuestro cuerpo se sienta satisfecho. Por eso, como seres humanos, ¿sí? Vuelvo y repito, hay un ser interior en nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma, que continuamente necesita estar bien alimentado. Por eso el Señor está diciendo a través de este pasaje, ¿cierto?, que la comida que Él nos ofrece, el pan que nos ofrece, ¿sí?, es realmente para vida eterna. Pero la comida que el mundo ofrece, ¿sí?, el bienestar que el mundo ofrece va a perecer. Ahora, la comida que el Señor Jesús nos ofrece no es una comida que esté de una u otra manera disponible en un supermercado. No es una comida que está en una tienda de autoservicio. No es una comida que esté en los mejores restaurantes. No es una comida que se diga, bueno, hoy está al 50% de descuento, llévelo hoy. No, es una comida que solamente está en la persona de Jesús. Por eso Él se presenta en este capítulo como el pan de vida. Así que necesitamos creer, escúcheme bien, que Jesús es el enviado de Dios para la salvación de nuestro pecado, para la salvación del hombre pecador y para esa persona que se arrepiente. Así como un animal es asesinado para que nosotros podamos alimentarnos, escúcheme bien, Cristo fue asesinado, Cristo fue crucificado en la cruz para conservar nuestra vida espiritual. Segundo, significa que nada material puede sustituir el alimento espiritual que solo Cristo o Él nos puede dar a nosotros. A las personas con las que está hablando el Señor Jesús en Juan capítulo 6, les era difícil entender que Él era el enviado del Señor. Por eso en el versículo 30, ellos le piden una señal al Señor y le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Luego ellos están argumentando que ellos creían haber comido el pan de vida o el pan del cielo. Por eso el Señor les dice en el capítulo 6 de Juan, verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Sabe? Esas personas con las cuales habla el Señor Jesucristo, pensaron que el maná, el alimento físico que sus antepasados recibieron aproximadamente 1500 años atrás en el desierto, era suficiente y que les aún seguía haciendo efecto en ellos. Pero aunque esa comida que fue conocida como el maná, el pan del cielo, mis amados, era un alimento material. Era un alimento que alimentó el cuerpo mientras que el pueblo permaneció en el desierto. Pero no era un alimento que realmente satisfaciera el interior del ser humano. Por eso el Señor les está explicando y les está haciendo la diferencia de que ese maná que se dio hace miles de años atrás, ¿sí?, era simplemente un alimento material, era un alimento físico. Por eso les está recalcando en Juan capítulo 6, verso 35, yo soy el pan de vida, el pan espiritual, el pan del cielo, que es un pan o es un alimento que no puede ser sustituido con nada material, pues es un alimento único, dado que lo material no puede dar vida como realmente Cristo lo puede hacer. Así que mis amados, Jesús es el pan de vida.
y el alimento que Él nos ofrece no puede ser comparado con un alimento material. Tercero, significa que solo Él ofrece satisfacción eterna para el alma. En el mismo versículo 35 de Juan, el Señor dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escuche bien estas dos frases: comer y beber. Y estas dos frases, comer y beber, tienen que ver con creer en Jesús y creer en su obra redentora. Así que comer y beber tienen que ver con creer en Jesús y creer en su obra redentora. Por eso cuando una persona cree que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios para su gran problema, que es el pecado, esa persona va a disfrutar realmente de una satisfacción total, ¿cierto? Y cuando él cree realmente en la obra redentora del Señor Jesucristo, también está teniendo un beneficio, y es la vida eterna. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo a la mujer samaritana. Recuerda, Él le dijo: yo os daré un agua que quien la bebe nunca tendrá sed jamás. O sea, lo que el Señor realmente nos ofrece va a satisfacer eternamente en nuestra vida, va a satisfacer eternamente nuestro espíritu y nuestra alma. Cuarto, significa que su sacrificio evita en nosotros la muerte espiritual. El Señor dijo en Juan capítulo 6, verso 49 al 50: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. ¿Sabe que hoy o en estos tiempos se nos está invitando a consumir la comida sana? O sea, una comida que tenga buenos nutrientes, que sea buena para la salud física. Pero aunque consumamos comida sana, ¿sí?, la comida sana no nos va a poder librar de la muerte física. Una persona que crea en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el enviado del cielo, como el pan de vida, aunque lo crea, esa persona no va a poder evitar la muerte física. Ahora, cuando la Biblia habla de la muerte eterna, está hablando de la segunda muerte. Y la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Creer en el Señor Jesucristo no evita que tú y yo suframos la muerte física, pero sí va a evitar que suframos la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Y es la peor muerte que al ser humano le pueda ocurrir. Por eso quiero que recuerdes: el que nace dos veces morirá una sola vez, y el que nace una sola vez morirá dos veces. Hablo de la muerte física y la muerte espiritual. Necesitamos alimentarnos espiritualmente de la única fuente de vida, de aquella que realmente nos va a librar a nosotros de la muerte eterna, de la segunda muerte. Lo quinto que necesitamos hoy comprender es que Jesús es el pan de vida, lo que significa que Él es un símbolo de su sacrificio para que da vida al pecador. Vuelvo y repito, significa que el pan de vida es un símbolo de su sacrificio que da vida al pecador. El Señor dijo a estas personas, recuerde, que lo que ellos están interesados es en saciar su barriguita. Y en Juan capítulo 6, verso 51, la parte se dice:
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo fue crucificado, no tanto porque Pilato consintió su crucifixión, sino porque el mismo Señor Jesucristo quiso dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Por eso cuando Él dice y declara, yo soy el pan de vida, está afirmando que Él estaría dando su propia vida, escúcheme bien, para que el pecador pueda vivir por toda la eternidad. Pues de lo contrario, el pecador se quedaría sin la vida eterna. Así que mis amados hermanos, en esta hora, quiero decirte que es importante trabajar por el alimento diario. Porque de una u otra manera, mis amados, si no trabajamos, como dice la Biblia, no vamos a comer. Pero es necesario que cada día podamos comprender que así como este cuerpo necesita del vestido, necesita de un desayuno, de un almuerzo, de una comidita, también nuestro ser interior necesita estarse alimentando. Y ese alimento para nuestro ser interior solamente lo encontramos en la persona de Cristo, que Él es el pan de vida. Comer el pan de vida no es estar viendo esta transmisión, escuchando a cierto predicador, asistiendo a cierta congregación. No, comer el pan de vida tampoco es participar de lo que normalmente hacemos cada primer domingo de cada mes y en la Santa Cena. Tampoco es ser generoso con las demás personas, ayudarles y tal vez gritar en la predicación, amén. No, comer del pan de vida es creer en Jesús como nuestro Salvador personal. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y la invitación es a que hagamos memoria, como dice la palabra, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y creamos que Él murió por cada uno de nosotros y aceptemos el regalo, la vida eterna que solamente Él puede brindarnos a nosotros. El Señor Jesús entregó su cuerpo para ser partido por usted y por mí. El que cree en Él, dice la Biblia, no tendrá necesidad de la muerte eterna. El que cree en Él tendrá la vida eterna, porque solamente en Él podemos ser saciados, solamente en Él podemos ser llenos. Así que quiero invitarte que donde tú estás, juntos oremos al Señor. Y quiero que antes que oremos tengamos en cuenta lo que al principio dije en la introducción. El Evangelio de Juan es escrito para que tú y yo tengamos en cuenta que Jesús es el ungido de Dios. Para que tengamos en cuenta que Jesús es el enviado del cielo y Él es la única fuente de vida eterna. Por eso hoy quiero invitarte a que le demos gracias a Dios por ese regalo tan hermoso, por ese regalo tan precioso que es Jesús. Él es nuestro Salvador. Y sabe, no somos salvos por obras, como dice la palabra. Somos salvos por la gracia de Dios, por el propósito de Dios. Así que si creemos que el Señor Jesucristo tomó nuestros pecados y Él fue a la cruz y murió por nosotros, realmente vamos a tener paz con Dios, vamos a gozar de la justificación, vamos a tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero también vamos a tener la oportunidad de la vida eterna, porque la vida eterna solamente la encontramos en el pan de vida, en Jesús, la persona que vino realmente a saciar nuestro ser interior, nuestro espíritu y nuestra alma.
Sabe, mucha gente hoy en día busca saciar su parte interior consumiendo drogas. Otros tal vez buscan saciar su parte interior tomando alcohol. Otros buscan saciar su parte interior practicando el yoga o la metafísica. Pero déjeme decirle, esas son fuentes que no van a lograr absolutamente nada. Solamente Jesús puede llenar nuestro ser interior. Quiero invitarte a que donde estás, oremos juntos y le digamos al Señor: yo quiero comer de ese alimento. Yo quiero saciar mi ser interior con el pan de vida. Oremos juntos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos agradecerte en esta mañana por este tiempo tan hermoso. Gracias por recordarnos hoy que tú eres el yo soy, el pan de vida. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos inquietes, que nos desafíes, a que continuamente estemos buscando en ti alimentarnos, Señor, de ese alimento espiritual que necesita nuestro ser interior, para que así podamos, Señor del cielo, cada día avanzar en el propósito de la vida eterna. Perdónanos, buen Dios, porque en ocasiones hemos pensado, Señor Dios, como estas personas, que lo que tú nos puedes ofrecer a nosotros es simplemente lo material. Perdónanos, Señor, porque simplemente te buscamos cuando tenemos un problema familiar, cuando tenemos un problema económico, cuando tenemos un problema en la parte laboral, y no te buscamos realmente como deberíamos hacerlo a diario, para que tú sacies, Señor, continuamente en nuestro interior, Señor. Hoy, Señor, queremos abrir nuestro corazón hacia ti. ¿Por qué no oras conmigo? Y le decimos al Señor: hoy abro mi corazón a ti, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y te invito a que hagas parte de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser la persona que realmente, Señor, tú quieres que yo sea. Señor, yo quiero estar alimentándome continuamente, Señor, de ese alimento espiritual, Señor, porque sé que es el alimento que me ayudará para la vida eterna, Señor. Tú mismo me dices en tu palabra que debo, Señor, cuidar celosamente, Señor, mi salvación. Y sé que con la ayuda tuya, Señor, lo voy a poder lograr, lo voy a poder hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén.